Manejo de cookies con el framework de G. Bien, las cookies son una forma de manejar persistencia parecidas a las sesiones, con la principal diferencia de que la información que se guarda en sesiones se guarda en el lado del servidor, se guarda ya sea en archivos, en base de datos, dependiendo de qué estemos usando para manejo de sesiones, en el servidor. Pero en el caso de las cookies, nosotros las manejamos en el lado del cliente. Las cookies son accesibles y visibles, de hecho, a través de el depurador que nos traen los navegadores modernos. Yo puedo, según la interfase que yo tenga, presionar F12. Yo puedo ver entonces acá las herramientas del desarrollador y en la pestaña de aplicación tengo esta opción de cookies donde se me presenta mi sitio y yo puedo ver las cookies en este caso que están guardándose o que están guardadas dentro de mi navegador. Lo interesante es que las cookies son un dato que está guardado del lado del cliente, no del servidor, y por estar guardadas dentro del lado del cliente son modificables. Es decir, yo podría cambiar este detalle, este dato de esta cookie y poner cualquier otra cosa, por ejemplo. Bien, si es que yo modifico esta cookie, le mando a guardar, ya el aplicativo ya no va a ser capaz de identificar esta cookie, que en este caso me sirve para identificarme a mí como usuario validado, y quiere decir que si me voy a la aplicación, ¿sí?, él me vuelve a setear, en este caso, el valor adecuado de la cookie, porque lo ha podido de alguna manera identificar. Entonces, la cookie se utiliza para cuando yo, por ejemplo, voy a cerrar, en este caso, el navegador, se queda guardada la cookie mal guardada. Yo voy a cerrar el navegador, voy a abrir un nuevo navegador. Ajá. Y en este nuevo navegador voy a abrir el sitio web. Él entonces está trabajando con la cookie para identificarme como un usuario que yo existía previamente y me mantiene entonces logueado. Este dato de la cookie entonces se utiliza en varios entornos. Aquí tengo entonces unos números raros, unas cadenas extrañas almacenadas como cookies. Ahora, en el manejo de cookies dentro del framework de G, al igual que como se manejaba con el caso de las flashes y de las sesiones en general, se encapsula dentro de un objeto, ¿sí? Este objeto que estamos manejando dentro de las cookies puede, o que sirve para el manejo de las cookies, podríamos trabajar directamente como un objeto a nivel de PHP de la siguiente manera. Tenemos acá cookies. Y dentro de las cookies nosotros tenemos un formato muy similar a cómo se manejaba con las sesiones. Es decir, yo puedo declarar una variable cookies y obtengo de la variable de aplicación del framework de G. En este caso ya no accedo a las sesiones, sino accedo a las solicitudes o alternativamente accedo a las respuestas. Puedo accesar tanto a las solicitudes como a las respuestas. Entonces, ¿cuándo se utilizan las unas y cuándo se utilizan las otras? Dado que es un dato que se almacena del lado del cliente, las requests se van a utilizar para cuando yo estoy leyendo valores de las cookies. ¿Por qué? Porque la cookie está almacenada en el cliente y yo necesito manejar el request para obtener, es decir, cuando el usuario me manda una petición al servidor, viene con el dato de las cookies y de ese dato de las cookies del request yo puedo obtener las variables respectivas. Pero cuando yo estoy mandando a guardar valores en el navegador del usuario, yo tengo que utilizar la respuesta, porque la respuesta es lo que yo desde el aplicativo envío hacia el cliente, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña, gran diferencia respecto al manejo de sesiones con el framework de G, y es que
necesito dos componentes separados o diferentes para leer y para grabar los valores de las cookies. Para leer los valores utilizo la solicitud y para escribir o grabar los valores de las cookies necesito la respuesta. ¿Ven? Los componentes de solicitud y componentes de respuesta. Entonces, para leer los valores de las cookies es muy fácil. Yo accedo entonces al atributo cookies del objeto request. Esto es para leer los valores de las cookies. Para enviar los valores de las cookies se hace exactamente igual. Se accede al atributo cookies de la respuesta. Pero en este caso es para poder manejar el grabar los valores de las cookies. ¿Cómo se maneja la escritura de variables? Como envío cookies hacia el navegador, ¿sí? En este caso ya tengo declarada la variable cookies. Entonces, de esta variable cookies, ejecuto el método add o add, que me permite en este caso entonces setear una cookie en el navegador. Para setear una cookie en el navegador del usuario, yo necesito declarar un nuevo objeto de tipo web. Las cookies se manejan solo a nivel de web. Cookie. El objeto cookie del web. Y este objeto cookie va a tener un solo argumento que es el array de nombres y valor que le voy a asignar a esta variable. Este array va a tener entonces un atributo llamado name, que es el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, voy a setearle la variable language. Y el atributo value, que me sirve justamente para indicarle cuál es el valor de la variable. En este caso le voy a decir, por ejemplo, que es español de Ecuador. Bien. De esta manera, entonces, estoy mandando a guardar una cookie, siempre y cuando la variable cookies, obviamente, sea las cookies de la respuesta. Declaro entonces un nuevo objeto que recibe como configuración un array que tiene como nombre el nombre de la variable y como valor el valor de la variable. De esta manera mando a guardar una cookie. Ahora, ¿cómo puedo leer este valor de esta cookie? Esto lo puedo hacer a través de la variable cookies que habíamos visto aquí arriba, que en cambio viene de la solicitud. Para obtener el valor de una cookie, esto es mucho más sencillo en realidad, es del objeto. Podríamos poner un echo, por ejemplo. Del objeto le ejecutamos el método getValue. Es la forma más fácil, ¿no? Y getValue me recibe un argumento obligatorio y un segundo que es opcional. El primer valor que es obligatorio es el nombre de la cookie. En este caso, por ejemplo, quiero leer la cookie llamada language. Y el segundo argumento no es obligatorio, es opcional y es cuál sería el valor por defecto de la cookie si es que la cookie language no existiera. Si es que por A o B no está declarada o no tiene ningún valor, un valor válido, entonces se va a asignar este valor como respuesta de la ejecución del método getValue. Esto, como les decía, es opcional y depende de si ustedes quieren o no manejar el detalle de un valor por defecto para esa variable de la cookie. Bien. Ahora, existe un método también alternativo, una forma, digamos, un poquito más larga de obtener. Y yo podría decir, por ejemplo, que la variable cookie es igual a la variable cookies, que es la que me devuelve la solicitud, y el método se llama get, ¿sí? Y aquí le voy a poner el nombre de la cookie, que en este caso el nombre de la cookie puede llamarse language. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? El de arriba me devuelve el valor de la variable, el valor de la cookie, es decir, en este caso me va a devolver, en el ejemplo, ESS, y en este caso de acá me va a devolver el objeto cookie, es decir, me va a devolver todo esto, este objeto.
El objeto cookie que contiene esos atributos internamente. Si yo quisiera presentar en este caso los valores de esa cookie, yo tendría que hacer echo de la cookie, ejecúteme o mejor dicho, obténgame el atributo value. Entonces, estas dos son formas alternativas de hacer lo mismo, tomar directamente el valor de la cookie llamada language, o alternativamente obtener la cookie y de la cookie obtener el parámetro value. El objeto cookie sería en este caso. En la línea 10 obtenemos el objeto cookie y del objeto cookie obtenemos entonces el parámetro value. Las dos formas son perfectamente alternativas. Cuando estamos leyendo, y en esto voy a hacer un poco de analogía con lo que vimos en el manejo de los datos flash que se manejan a nivel de sesiones, también existe el método cookies has. Y en este caso podemos preguntar la variable, si es que existe, por ejemplo, la variable language. Y hacer algo solamente si es que existe esta cookie, ¿no? Esta cookie llamada language dentro de la lista de cookies de la aplicación, que nosotros manejemos dentro de la aplicación. Así es como se manejarían las cookies dentro del framework de IE. Y hay un detalle adicional bastante importante que lo vamos a evidenciar con un pequeño ejemplito que vamos a implementar a continuación. Voy a tomar la vista del sitio, la vista de la página inicial del sitio, que sería index. Bien. Y aquí vamos a ejecutar las operaciones de manejo de cookies. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es vamos a mandar a guardar una cookie. Como ya habíamos programado todo esto, entonces vamos a hacer el ejercicio tal cual está aquí. Esto me sirve para guardar una cookie, ¿no? Entonces copio este bloque y pego acá. Esto quiere decir que yo puedo entonces guardar una cookie en el navegador. ¿Ok? Y es más, voy a ser un poco más directo. En este caso voy a tomar esto y voy a mandarle a ejecutar directamente de esta forma. ¿Sí? Es decir, del objeto response, del componente response, el atributo cookies, el objeto cookies, agregue una nueva cookie cuyo nombre sea language y cuyo valor sea español de Ecuador, ESS. ¿Bien? Ok, voy a guardar. Regresemos acá, por favor. Acordémonos, estas son las únicas cookies que están guardadas en el navegador por ahora. Ahora yo voy a actualizar. Fijémonos abajo. Y está creada una nueva cookie con el nombre que yo le di. Una cookie llamada language. Pero el valor es una cosa críptica aquí. Es algo que no parece estar bien, porque yo lo que le mandé a guardar era ESS. Pero aquí está esta información encriptada. De hecho, me dice que tiene 149 bytes esta información. ¿Cómo funciona esto? El aplicativo básico al menos, dentro de la configuración, si nos vamos a la configuración web, vamos a ver que aquí tenemos un componente llamado request, que es justamente el que se utiliza para guardar las cookies, ¿no? Para manejo de cookies. Y este componente request tiene un atributo llamado Cookie Validation Key. Y aquí hay que colocarle una secuencia aleatoria de caracteres. Si quiero le pongo una contraseña, si quiero le pongo bla, 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 lo que sea, lo que a mí me parezca conveniente. ¿Y para qué me sirve esto? Esta llave de validación de cookies se utiliza para encriptar y validar las cookies que se manejan. Como les decía, por defecto yo no puedo confiar en la información del usuario. Y las cookies son un caso muy especial porque las cookies se pueden ver, como ustedes se darán cuenta, a través de esta pequeña interfaz y se pueden tomar y se pueden modificar, se pueden borrar. Si es que yo quiero, le borro esta cookie. ¿Sí? Así de simple y el valor de la cookie ya no está. Y si es que yo estoy utilizando una cookie para cierto detalle importante, como en este caso, por ejemplo, estoy manejando la identidad de un usuario a través de una cookie. Entonces yo podría potencialmente modificar la identidad del usuario aquí
y hacerme pasar como otra persona diferente dentro del sistema. Pero para eso mismo se utiliza encriptación y esto lo hace de forma totalmente automatizada el framework de Yi y encripta la información de las cookies. Esto es, cuando yo mando una cookie se encripta y se guarda y cuando vuelve la cookie del navegador, cuando yo la estoy leyendo, se desencripta y se hace una validación a través justamente de esta clave. ¿A través de qué se hace esto? Muy fácil, de los métodos de criptografía que habíamos visto de encriptación y desencriptación. Entonces se encripta el dato que quiero guardar de la cookie, se encripta a través de esta clave y cuando lo obtengo se desencripta a través de esta misma clave. Entonces esto es un dato que tiene que ser aleatorio y tiene que ser diferente para cada aplicación para manejar una adecuada seguridad, en este caso, de las cookies. Y como ven, en este caso esto se maneja de forma automática y el usuario no va a poder ver qué es lo que el aplicativo está guardando dentro de la cookie llamada language. Esto es algo muy importante a nivel de seguridad, como nos podemos dar cuenta. Ahora, ya tengo guardada la cookie, entonces yo ya podría comentar este bloque de código porque ya no me sirve, porque ya está guardada la cookie. Ya no necesito ese bloque. ¿Sí? Puedo guardar, puedo dar F5 todas las veces que yo necesite y la cookie sigue estando guardada aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago para leer los datos de la cookie? Entonces tomo el ejemplo que había estado manejando aquí arriba y podría tomar la forma más simplificada que sería esta, ¿no? ¿Okay? Me voy a index y para no imprimirlo así directamente voy a utilizar un poco lo mismo que había hecho acá, que sería este cuadrito de alerta para que se vea más bonito nada más, ¿no? En este caso le vamos a imprimir acá un cuadrito de alerta y dentro del cuadrito de alerta es que le vamos a imprimir el detalle de la cookie, ¿no? Ajá, cookies get val y le vamos a poner sin dato por defecto, no me hace falta en este caso. Listo. Y es más, para evitarme esta línea de aquí, yo podría tomar directamente el objeto cookies del componente request de la aplicación y ponerlo directamente aquí. Es decir, obtener la cookie directamente desde el aplicativo sin declaración de variables. Bien, entonces, ahora yo le doy F5 y me dice que el dato de la cookie es ESS. Entonces, se ha leído la cookie que estaba aquí y esa cookie es la que se ha desencriptado y se ha presentado el dato. Entonces, cuando yo modifico, o si es que yo modifico la cookie de alguna manera, por ejemplo, y la guardo, si es que yo actualizo acá, él va a intentar, él no va a intentar, él lee la cookie que está guardada aquí, trata de desencriptarla y como no puede desencriptar, el valor desencriptado acá es vacío. Vuelvo la cookie a su estado natural, que sería quitarle todo este bloque del inicio, le grabo, actualizo, esto es para corroborar que se está leyendo la cookie, y nuevamente entonces el dato que está guardado ahí de forma encriptada es este. Sí, muchos dirán que se desperdicia un poco de información, se desperdicia tráfico, digamos, porque para guardar 5 caracteres en realidad estoy usando 149, pero esto es un precio bien pagado por el tema de la seguridad y el manejo de la confidencialidad dentro de mi aplicativo. Entonces, yo puedo manejar de esta manera todas las cookies que me hicieran falta y yo podría, si es que quisiera, deshabilitar esta posibilidad, esta opción, y esto lo puedo hacer, esto de la encriptación me refiero, y esto lo podría hacer a través de configurar dentro del request una variable que se llama enable, que por defecto viene en activo, cookie validation. Esto por defecto viene en true.
Y entonces permite que todo funcione tal cual, ¿no? Es decir, yo doy F5 acá y esto funciona correctamente, pero si es que le deshabilito, ya para el aplicativo ese dato que está guardado dentro de la cookie deja de tener sentido. Y lo que me va a presentar en ese caso es directamente lo que está guardado aquí adentro. Es decir, directamente el dato de la cookie tal cual está guardada en el cliente. El dato encriptado en este caso porque le acabo de deshabilitar el manejo de la validación de las cookies o, si es que somos más directos y específicos, la encriptación de las cookies. Yo tendría que volver entonces a mi aplicativo, volver a activar este bloque para que el dato entonces se almacene en claro. Por ejemplo, voy a desactivar, perdón, y como ya está deshabilitado aquello, entonces el dato se va a guardar ya no encriptado, sino como vemos, se va a guardar en claro. Acá se sigue presentando en encriptado porque obviamente esto se presenta de la solicitud que se hace, de la respuesta que se está enviando desde el navegador al servidor. Entonces tendría que volver a abrir nuevamente para que se refresque y se lea ya efectivamente el dato de la cookie. Entonces hay un, si le queremos decir así, un retardo cuando estamos manejando cookies. Obviamente esto no es muy buena idea, a no ser que por alguna razón ustedes realmente quieran manejarlo así. Lo vamos a dejar en true o lo que es lo mismo, no poner ese detalle porque eso viene habilitado por defecto. Entonces, en este caso, él va a tratar de desencriptar el dato que está guardado y obviamente no se presenta. Para este caso ya la cookie en el navegador está encriptada y para la siguiente vez que vuelva a habilitar, entonces se va a cargar adecuadamente el detalle. Esto es lo que sería entonces el manejo de cookies a través del framework de J.